¿verdad? Que es muy importante los que están observando y en este curso, que manejen este mapa. Si ustedes se fijan, tenemos un mapa rojo donde nos indica una degradación alta del suelo. Y ustedes se fijan que la mayor degradación está en la parte norte y central. ¿Por qué? Porque cada vez estamos dejando de practicar o hacer prácticas agroecológicas de conservación del suelo y agua, o en el Pacífico, donde hacemos un uso intensivo de la tierra, como les enseñaba inicialmente, ¿verdad? Practicamos el laboreo intensivo sin una incorporación de materia orgánica. Tenemos materia orgánica que han bajado de 3.4 hasta 0.9%, que vamos a ver más adelante los niveles de materia orgánica. Entonces, esos suelos presentan una degradación alta. En amarillo ustedes van a ver la degradación moderada, donde tenemos mucha influencia de ganadería también, y también por el mal manejo, ausencia de prácticas que vamos a ver que son muy importantes. Eso nos da que nuestro territorio podríamos contar de que anda arriba del 70, 76%, con una degradación alta y moderada. Tenemos que hacer esto, lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Capacitar, meternos en una estrategia de prácticas agroecológicas que frenen esa degradación, y mientras nosotros frenamos la degradación, nosotros mejoramos la fertilidad del suelo, mejoramos materia orgánica, y la base de la sostenibilidad futura está en el incremento de la producción, ¿verdad? Por unidad de área, y eso lo podemos lograr solo manejando suelo desde el punto de vista agroecológico y sostenible. Es muy importante esto, ¿verdad? Que hablemos de la materia orgánica. Todos hablamos de materia orgánica, pero ¿qué significa materia orgánica? La materia orgánica está compuesta en el suelo por la materia orgánica viva, que son los micro y macroorganismos. Está compuesta por la materia orgánica no viva. El 5% de la materia orgánica viva representa la materia orgánica de toda la materia orgánica total del suelo. Y el 95% es una materia orgánica no viva. Pero la una depende de la otra. Si no tenemos materia orgánica viva, no tenemos un suelo tampoco dinámico, ¿verdad? Por eso es muy importante tener los dos tipos, tanto viva y no viva. ¿Y cómo se logra eso? Pues vamos a verlo más adelante. Más sin embargo, yo les quiero mencionar que la materia orgánica no viva está compuesta por materia orgánica, digamos, mineralizable, o la materia orgánica fresca que nosotros incorporamos al suelo, que se descompone y queda entre los poros, o que se descompone, que ahí está, pero no la miramos porque son residuos pequeños, ¿verdad? Y la otra que se humifica, que da la parte más estable, que es la materia orgánica, que está compuesta por ácido fúlvico, ácido húmico y humina. Y entonces estos dos componen la materia orgánica no viva, junto con los microorganismos, componen la materia orgánica del suelo. Si ustedes ven ese dibujo ahí, el 5% de la parte sólida del suelo lo compone la materia orgánica, en muchas partes menos todavía ahora. Pero sin esa parte de materia orgánica nosotros no tenemos suelo, no tenemos aire ni tenemos agua, porque la materia orgánica pues constituye la parte esencial, que es la estructura de un suelo. Pero sin materia orgánica, olvidémonos de tener suelo, olvidemos de tener rendimiento alto, o podemos tener rendimiento alto, pero con muchos costos de producción. Adelante. Entonces, la materia orgánica viva, ustedes ven, el suelo es un cuerpo vivo, ¿verdad? Si nosotros eliminamos los microorganismos y los macroorganismos, nos quedamos con un suelo sin vida, y la calidad del suelo le da a la parte biológica, que aunque representa el 5%, es la base fundamental para que nosotros tengamos esa dinámica, esa porosidad, esa estructura y muchas otras cosas. Entonces tenemos la materia orgánica viva, está compuesto por macroorganismos, que son incluso raíces de cultivos que están vivos todavía, insectos, ¿verdad? Macroorganismos, insectos, moluscos, lombrices, chocorrocitos, todo lo que son termitas, todo eso que vive en el suelo es parte de la materia orgánica. Y mientras más tengamos de esas especies, más vivo el suelo. Pero además de eso, están los microorganismos que no los vemos,
que son las algas, los hongos, las bacterias, y aquí falta un poco los actinomicetos, que cuando cuantificamos un suelo y hallamos 1.000 millones de microorganismos por 1 gramo de suelo, ese suelo está saludable. Pero además, si encontramos al menos 1 o 2 lombrices y encontramos termitas y otro tipo, tenemos un suelo dinámico. Pero si no tenemos ese tipo de suelo así, con toda la materia orgánica viva, olvidémonos, pues tenemos un suelo con materia orgánica, pero no dinámica. O sea, no una materia orgánica que nos está dando todas las propiedades que debemos de tener. Adelante. Aquí pueden ver a cómo podemos encontrar todos los microorganismos, desde las raíces vivas, desde los hongos, actinomicetos, bacterias, ¿verdad? Los, digamos, diferentes microorganismos, chocorrocitos, etcétera, que se encuentran, digamos, las bacterias que viven en simbiosis. Todo eso, cuando miramos hacia un suelo, es porque tenemos un suelo vivo. Y eso es una alegría cuando miramos eso, ¿verdad? Adelante. Y pues, pasando de la materia orgánica viva, vamos a la materia orgánica no viva. Como les decía, está compuesta por materia orgánica lábil o soluble, la materia orgánica que se descompone, que es se descompone cuando los rastrojos o un orgánico incorporamos en pedazos pequeños que no los miramos, hasta un tamaño de 1 milímetro, que también le llaman materia orgánica liviana, y la sustancia húmica. Y en otro suelo, ¿verdad?, con un pH alto, salínico, ahí encontramos materia orgánica que está adherida a los carbonatos de calcio y magnesio, y a ese se le llama materia orgánica inerte. Cuando nosotros determinamos materia orgánica total, ¿verdad?, determinamos solo materia orgánica soluble, la particulada, que es la que está en el suelo de descompuesta y que no miramos, y la sustancia única. Pero cuando decimos carbono total, tenemos en suelo con pH arriba de 7.5, tenemos que tomar en cuenta aquella materia orgánica que está ligada o unida a los carbonatos de calcio y magnesio. Todo eso nosotros ya lo estamos haciendo en nuestro laboratorio de suelo y agua. Entonces es muy importante que comprendamos lo que es descomposición, mineralización y humificación de la materia orgánica de los suelos. Muchas veces dice, el suelo se está mineralizando, ¿verdad? El suelo se está descomponiendo, el suelo se está humificando. Sí, es cierto, esos 3 procesos que ustedes ven ahí, se los pueden apreciar, suceden en un suelo dinámico y están constantemente sucediendo. Solo que hay que, digamos, usar bien los conceptos, porque cuando hablamos de descomposición, son aquellas sustancias orgánicas grandes, ¿verdad?, macro, los polímeros que están compuestos, los rastrojos, los inorgánicos y la misma materia orgánica del suelo, ¿verdad?, que se descomponen a organismos más sencillos o a sustancias orgánicas más sencillas como glucosa, fenoles, grasas, aminoácidos. Y de ahí viene el proceso que es humificación y mineralización. La humificación es el proceso que nos lleva a formar humus, y la mineralización es la descomposición de esa materia orgánica de bajo peso molecular o de compuesto orgánico simple que lleva a la liberación de nutrientes, y en este caso también CO2, que es, digamos, la energía de los microorganismos. Entonces tenemos descomposición, humificación, mineralización. Un ejemplo para que no, digamos, no nos equivoquemos con el concepto, la urea, pues, que la urea es un carbonato de amonio, ¿verdad? Un anido, un amonio junto con un carbono y un oxígeno, se descompone en amonio y este a la vez se mineraliza en amonio, ¿verdad? Porque es una sustancia bajo peso molecular, y este a su vez se mineraliza en amoníaco más agua. Y por eso yo traigo de ejemplo la urea, porque muchos dicen se descompone. No, la urea se mineraliza porque es un mineral ya, ¿verdad?, y de bajo peso molecular. Y si no tapamos la urea, el pH sube a más de 12 y se nos va en forma de amoníaco o nitrógeno, ¿verdad? Entonces por eso es importante tapar la urea una vez que aplicamos, y que para que la eficiencia sea alta. Hablando un poco sobre el efecto de la materia orgánica, de eso que hablamos, viva y no viva, ella tiene su efecto como, adelanto, por ejemplo, si no tenemos materia orgánica, olvidemos que vamos a tener una estructura del suelo. Para formar nosotros una estructura del suelo tenemos que tener más o menos
manejo de suelo de 15 a 20 años. Pero sin esa estructura no tenemos agregados estables que forman la estructura, si no tenemos materia orgánica. Y de ahí, cuando se forma estructura, están los poros que se forman dentro de la estructura, agua y aire. Más sin embargo, tenemos una estructura física, pero también hay una estructura biológica que últimamente se hablan, los que manejan suelo, que se forma una vez que nosotros incorporamos, sobre todo, raíces de leguminosas, ¿verdad? Que forman agregados y que en 6 meses podemos nosotros garantizar una estructura biológica no muy estable, pero si vamos todos los años incorporando, vamos a tener un suelo, ¿verdad? Bastante, digamos, estable si estamos incorporando el suelo mucho tiempo. Claro, para formar suelo se necesitan muchos años, pero para tener una buena materia orgánica, ¿verdad? No se necesitan tantos años. En 2 o 3 años nosotros podemos tener un suelo con un buen contenido de materia orgánica lábil o mineralizable que sale del uso de prácticas como la que vamos a hablar. También es importante la materia orgánica y la compactación de suelo. Siempre cuando nosotros vamos a preparar el suelo, a separar, tenemos que ver cómo está ese suelo si está compactado. Y muchas veces eso se debe a que tiene muy poca materia orgánica o mucho laboreo, mucha quema o mucha, digamos, sobrepastoreo. Lo otro es la retención de agua. Si nosotros no tenemos muy buena materia orgánica, nosotros no podemos contar de que ese suelo va a retener agua. Y el agua más valiosa es aquella que cae en la parcela y es retenida por la parcela, no aquella que cosechamos agua abajo, ¿verdad? Y eso nos da una mejor adaptación al cambio climático. Por eso es importante incorporar abono orgánico, porque con abono orgánico nosotros, como ustedes pueden apreciar, esa galería, esos agregados que solo los da la materia orgánica que resulta de todo el trabajo que hacen estos microorganismos, sobre todo las lombrices. Entonces, no podemos tener agregados, no podemos tener estructura si no tenemos materia orgánica viva. Y esa materia orgánica viva es la que forma nuestros agregados. Entonces, es muy importante reciclar abono orgánico fresco, pero tenemos que saberlo cómo, cuándo y en qué cantidad, que eso lo vamos a ver más adelante. En las propiedades químicas y físicas, ya hablábamos que cuando la materia orgánica se no mineraliza, nos libera o nos pone al suelo nutrientes como nitrógeno, fósforo, azufre y otros micronutrientes. Pero también hay una propiedad del suelo que nosotros le llamamos capacidad de intercambio catiónico, que mientras nosotros más incorporamos a la materia orgánica del suelo, más aumentamos esa capacidad de intercambio catiónico. La capacidad de intercambio catiónico con un suelo con un buen humus es 30 veces mayor que cualquier mineral que se puede encontrar en un suelo, sobre todo en suelos ácidos como que tienen muchos oxisoles, los suelos como los oxisoles y lutisoles. Ustedes pueden ver en la gráfica que un humus puede tener 300 a 400 veces mayor la capacidad de intercambio catiónico. ¿Qué significa eso? Que tenemos una gran capacidad de retener todo lo que cae y hacer más eficiente todo lo que cae de nutrientes a ese suelo. Adelante. Es muy importante en corregir toxicidad y corregir, digamos, problemas con acidez. Cuando tenemos suelos ácidos, por ejemplo, en la costa Caribe, que los suelos bajan del 5.2 a más a menos, ahí encontramos mucho, sobre todo aluminio, hierro, manganeso. Si nosotros no inmovilizamos esos elementos, nos dan problemas de toxicidad, tenemos que inmovilizarlos. Igual metales pesados, ¿verdad? Ya se está encontrando como el plomo, como el cadmio, el zinc mismo se nos está disparando y el cobre, ¿verdad? Ya el arsénico, el mercurio, que son metales pesados y que también son metales tóxicos, que son también cancerígenos y que son metales que tienen que ver con cuestiones de irradiación. Cuando incorporamos, digamos, a estos suelos, sobre todo en suelos ácidos, donde se encuentran muchos de estos tipos de metales, nosotros podemos quelatarlos, formar complejos para que ellos no estén dispuestos para la planta y así reducimos la toxicidad. Y solo eso lo puede hacer la materia orgánica incorporando materia orgánica. Lo otro es, digamos, cuando les decía, cuando incorporamos materia orgánica hay una descomposición, después va a una mineralización, durante la mineralización se libera CO2, que es esencial como energía ya para el crecimiento
la dinámica de la microbiota de los microorganismos del suelo. Mientras más liberemos CO2 en el suelo, hay mayor crecimiento microbiano por la microbiota, pero también, ¿verdad? Por otro lado, hay una formación de la materia orgánica, que eso le da todo unas propiedades que transfiere al suelo para hacerlo fértil. Aquí podemos ver, yo les traía así rapidito, ¿verdad? Los cuales son los contenidos que nosotros manejamos en los laboratorios para decirle a un productor, mira, la materia orgánica de tu suelo está abajo, si anda menos de 2.5% de materia orgánica. Si anda entre 2 hasta 4.5%, ese suelo está en contenido medio, y si allá pasa de 4.5, tiene un buen contenido de materia orgánica. Lo importante es que en el laboratorio nosotros ya tenemos la metodología, determinamos el carbono por el método Walker-Black, lo multiplicamos por un coeficiente y nos da la materia orgánica. Pero lo importante de esto es que es muy importante, valga la redundancia, de que hagamos análisis de suelo para ver cómo estamos manejando nuestra materia orgánica en el suelo. Aquí les traigo un ejemplo de cómo calcular abono orgánico con análisis de suelo, ¿verdad? Y sin análisis de suelo. Pero es muy importante, cuando nos vamos a meter a trabajar materia orgánica de suelo, que nosotros, cuando vamos a aplicar abono orgánico, tengamos en cuenta cuál es el contenido de materia orgánica de nuestro suelo y cuál es el contenido de nutrientes, en este caso nitrógeno, fósforo y potasio, de los diferentes abonos orgánicos que estamos produciendo. En el INTA nosotros, en promedio, les puedo decir de los diferentes abonos orgánicos como calcio, estiércol, lombrihumus que hemos muestreado, andan más o menos entre 2.5 y 2% de nitrógeno el abono orgánico. Eso significa, como ustedes pueden ver ahí abajo, si nosotros hacemos una regla de 3 y el nitrógeno que tenemos tiene 2%, en una tonelada nosotros podríamos tener 20 kilogramos de nitrógeno de abono orgánico. Entonces es muy sencillo, ¿verdad? No sé, no me van a ver, ¿verdad? Aplicar la fórmula que yo les traigo, porque ahí ustedes pueden hacer esa fórmula y con sus diferentes materiales que ustedes tengan, analicen o el análisis de suelo, ustedes pueden ver y aplicar esa fórmula, que no es más de tener el dato de la cantidad de nutrientes que nosotros necesitamos para obtener un rendimiento necesario. Por ejemplo, si yo quiero producir 70 quintales de maíz en este caso, yo necesito, que eso ya está en muchos libros, en mucha literatura, ¿verdad? Pero ya está de que si yo quiero producir 70 quintales, ¿verdad? De maíz por hectárea, yo necesito 76 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Eso lo tenemos nosotros en un libro de manejo sostenible de la fertilización de maíz frijol que hemos hecho, ¿verdad? Con apoyo de proyectos como Colfas, Sidáfico, CRS también nos apoyó. Y ya tenemos, digamos, si yo quiero producir una determinada cantidad, yo sé cuántos nutrientes tengo que aplicar, nutrientes, ¿verdad? Pero no de la cantidad de abono orgánico que necesito. Entonces es muy sencillo, aplico la fórmula, pero primero tengo que saber cuánta materia orgánica tiene mi suelo. Por eso es importante tener el análisis del suelo. Lo otro es muy importante saber, ¿verdad?, de esa materia orgánica que yo tengo, cuánto nitrógeno disponible tengo. En este caso, yo estoy calculando la cantidad de abono orgánico en base a lo que yo necesito incorporar con nitrógeno. Entonces, si ustedes ven ese ejemplo, yo tengo un suelo, ¿verdad?, hipotético ahí, pero casi la mayoría de nuestros suelos andan por ahí, sobre todo en el Pacífico y el Central. Un suelo que tenga 3% de materia orgánica, puedo calcular el nitrógeno total, dividiéndolo por 20, y tomando una tasa de mineralización del suelo de 2%, puedo calcular el nitrógeno total que tiene ese suelo, teniendo materia orgánica, multiplicándolo por 20. Fácil, si ustedes tienen un suelo que tiene 4%, lo multiplica por 20, ustedes tienen 80 kilogramos de nitrógeno por hectárea, ¿verdad? Disponible, ¿verdad? Ese nitrógeno disponible. Entonces, cuando nosotros tenemos ya ese dato, tenemos el nitrógeno disponible, tenemos la cantidad
de nutrientes que necesito para un rendimiento necesario. Tengo lo que tiene el abono orgánico, ¿verdad? Y tomo en cuenta la eficiencia del abono orgánico, que es un 85%, y solo aplico la fórmula. Los 76 que necesito, menos los 60, ¿verdad? Que tengo dentro en el suelo, según una formulita que está ahí, y, digamos, le pongo un coeficiente de eso que se necesita sobre la cantidad que tiene el abono orgánico por tonelada, por la eficiencia, y por 100 y saco la cantidad. Si ustedes se fijan, es una aplicación sencilla de fórmula y ustedes pueden llegar a obtener su, digamos, nivel o cantidad o necesidad de abono orgánico de acuerdo a esa fórmula. En este caso, yo voy a aplicar 1.9 toneladas por manzana, que es igual a 42 quintales por manzana. Eso cuando yo tengo análisis de suelo. Ahora, cuando yo no tengo análisis de suelo, adelante Roberto, por favor. Ustedes se fijan, como no tengo análisis de suelo y solo estoy tomando en cuenta referencia, más o menos lo que tiene mi abono orgánico, que son 20 kilogramos de nitrógeno por tonelada, mi cantidad, aplicando esa misma fórmula, mi cantidad de abono orgánico se me aumenta de 44 a 68. ¿Por qué? Porque no tengo el contenido de nutrientes en el suelo. Por eso es importante y recomiendo siempre trabajar teniendo los datos de materia orgánica del suelo y lo que tiene de nutrientes en nuestro abono orgánico, ¿verdad? Adelante. Eso es un dato que hicimos, digamos, para una aplicación de abono orgánico para tomates. Si yo quiero producir, por ejemplo, 60 toneladas de tomate por hectárea, entonces yo sé que si aplico la fórmula para yo producir 160 toneladas, 60 toneladas por hectárea de tomate, necesito 160 kilogramos de nitrógeno, ¿verdad? Y como ese suelo que tiene 3%, me da 60 kilogramos de nitrógeno disponible, entonces yo solo aplico la fórmula y ustedes ven, solo aplicando la fórmula, yo sé que voy para producir con abono orgánico, cualquier tipo de abono orgánico, ya sea estiércol, mimo, lombrihumo y bocashi, con un 2% de nitrógeno que tenga, yo puedo estar aplicando 7.65 toneladas por hectárea o casi 5.4 toneladas por manzana o 118 quintales por manzana para producir, digamos, 60 toneladas por hectárea de tomate. O sea, es solamente aplicar la fórmula y no es nada del otro mundo, pero sí es muy importante, como le repito, tener ese dato del suelo, importante lo que tiene el abono orgánico y es importante conocer la cantidad de nutrientes que nosotros necesitamos para obtener un rendimiento determinado, ¿verdad? Adelante. Estos son algunos contenidos de nutrientes en abono orgánico que pues nosotros hemos hecho y que lo hemos tomado. Si ustedes se fijan, algunos salen incluso bajos, como por ejemplo en este caso el lombrihumo sale con 0.6%, compost sale un poco más alto y en biofertilizantes líquido y líquido y sustratos salen más bajos, ¿verdad? Más sin embargo, adelante Roberto, tenemos otros, digamos, como contenido de nutrientes en algunos estiércoles. Ustedes se fijan, la gallinaza sale hasta con 3.7%. Eso significa que yo por cada tonelada de gallinaza que estaría aplicando, casi 40 kilogramos de nitrógeno, solo con una tonelada de gallinaza o de estiércol porcino. O sea, el contenido en los abonos orgánicos va a depender del tipo de animal, de cómo lo estamos alimentando, del desarrollo del animal, ¿verdad? Y cómo estamos manejando también los abonos orgánicos para tener un buen abono orgánico. Ustedes se fijan aquí, pueden tener un buen abono orgánico con un buen manejo, dependencia de la alimentación o del manejo del estiércol o del abono orgánico que estemos dando. Adelante. Aquí yo les traigo un ejemplo, digamos, los diferentes tipos de hojas y hojarasca que nosotros podemos utilizar como abono orgánico. La misma hoja de café seca, si ustedes se fijan, tiene casi 5.39% de nitrógeno. De fósforo casi tiene 0.20 y de potasio 0.51. Eso es con una relación carbono-nitrógeno baja. Eso significa que la hoja seca de café podemos utilizarla nosotros también como un buen fertilizante, porque solo
la hoja seca de café tiene casi 6%. Por una tonelada nosotros estaríamos incorporando casi 60 kilogramos de nitrógeno. O sea, con la hoja de café podríamos estar nosotros fertilizando nuestro propio café. Y así, si ustedes se fijan, otro que tiene bastante alto son las hojas de aguacate. Y también las hojas de cítrico tienen bastante nitrógeno. Así que cualquier tipo de esto que yo les traigo acá lo pueden utilizar ustedes como abono orgánico, incluso para preparar compost. Si no necesitamos enriquecerlo con minerales y todo, si ya ellos llevan buen contenido de nutrientes. Adelante. Aquí, pues, digamos, con relación a las principales prácticas de suelo, yo quiero hacer énfasis en que qué es conservación de suelo, porque estamos hablando de manejo, prácticas de manejo sostenible, pero conservación de suelo no es solamente conservar el suelo físicamente. Conservación de suelo es mantener, preservar la materia orgánica del suelo biológicamente, o sea, en contenido bueno, que esté biológicamente activo, con buenos contenidos de materia orgánica viva, ¿verdad? Y buenos contenidos de materia orgánica humificada, para que nosotros tengamos un buen contenido, una conservación de suelo. Ahora, no es solamente decir conservación de suelo físico, como le repito, si no tenemos buen contenido de materia orgánica, tanto viva y no viva, no estamos haciendo nada. ¿Cómo podemos lograr eso? Bueno, a través de manejo de rastrojos, diferentes abonos orgánicos, incluso abonos verdes, ¿verdad? Cuando dejamos descanso en barbecho, uso de sistemas agroforestales, silvopastoriles, que son los sistemas más sostenibles. Y yo siempre he dicho que el uso de manejo de rastrojo, cuando dejamos rastrojo y no lo extraemos, es la práctica más sencilla y más barata de conservar suelos, porque incorporamos materia orgánica, reducimos pérdida de nutrientes, reducimos pérdida de suelo por erosión y por erosión hídrica o eólica, pero de esa materia orgánica, de cada tonelada que nosotros incorporamos de rastrojo, el 25% se nos transforma en humus, y eso es muy importante. Adelante. Okay. Quiero que enfaticemos en lo que la quema, ¿verdad? Muchos, como les decía al inicio, quemamos, ¿verdad? Entonces, qué bueno decir que quemar, pues mucha gente quema porque le facilita la preparación de suelo. En el primer año tenemos nutrientes disponibles, reducimos plagas y enfermedades y aumentamos el rendimiento en algunos casos el primer año. Pero a largo plazo, nosotros disminuimos materia orgánica del suelo y cuando se disminuimos la materia orgánica del suelo, reducimos todas las propiedades benéficas, compactamos los suelos, reducimos biodiversidad, empobrecemos de nutrientes, reducimos fertilidad, no hay retención de humedad, no hay formación de agregados, no hay formación de estructura, etcétera, etcétera. Adelante. Esto es muy importante, ¿verdad? Muchos hablamos de abonos verdes, pero hoy se habla en proyectos de siembra de urea o siembra de nitrógeno. Porque cuando nosotros incorporamos abonos verdes, ya sea en asocio o en rotación, nosotros, si estamos practicando siempre constantemente, en 2 o 3 años podemos dejar de incorporar urea, porque lo estamos haciendo con los abonos verdes. Y eso ya está cuantificado, pues. Adelante. Esto es una práctica muy importante, ¿verdad? El frijol, siempre manejar el frijol, pues siempre de cero labranza y sobre todo en la era, conservamos humedad, incorporamos humedad, no hay problemas con enfermedades por salpicadura, ¿verdad? Y mantenemos un suelo muy bueno en la era, pues eso debemos de hacer tipo práctica. Adelante. Eso es una zona seca, como ustedes ven, ya la Huila San Lucas, suelo, ¿verdad? Con mucho rastrojo, que ya lo manejan, hay productores que manejan eso siempre, que aunque haya una sequía siempre producimos algo y si hay una suficiente humedad, pues producimos rendimiento muy óptimo. Lo bueno pues que podemos conservar humedad hasta 300 metros cúbicos por hectárea, pero también conservamos suelo. Y la conservación de suelo no se hace solamente en ladera, también en suelos planos, ¿verdad? Practicamos la agricultura de conservación con rastrojo, la labranza mínima y cero para eso. Tenemos equipos, pues, de que hemos trabajado en el INTA, la matraca, la tracción animal, que tenemos que ponerlo en práctica y proteger nuestro suelo. Todo tipo de estiércol, ¿verdad? Desde compost, lombrigún, bocage, biofertilizantes sólidos, pueden ser enriquecidos, microorganismos de montaña, estiércol.
todo eso lleva a mejorar nuestra biodiversidad biológica o materia orgánica biológica y también los contenidos de materia orgánica, que ya hablamos porque es muy importante. Entonces, hacer un trabajo de abono orgánico, de aplicación de abono orgánico en el suelo es fundamental. Y más ahora, cómo está, como les repito, como ustedes vieron, cómo se disminuye la cantidad de abono orgánico, sabiendo lo que vamos a aplicar con base en el contenido que tiene el suelo de nutrientes y en base a lo que tiene el abono orgánico, cómo podemos disminuir la cantidad de abono orgánico, y que es muy importante, ¿verdad? Porque esto lo podemos hacer desde nuestra finca y eliminar la dependencia de los productos agroquímicos que cada día vienen más caros, van a venir más caros y que también a nivel mundial se están extinguiendo. Esto es muy importante, esta foto, ¿verdad? Porque aquí, no, como ustedes ven, como un suelo con abono orgánico, con rastrojo, ya está iniciando formación de agregados y cómo se mira un suelo, ¿verdad? Muy bueno de su manejo. Y pues ahí podemos hablar de que el 25 o 26% puede transformarse en humus. En Brasil, pues se han hecho estudios de que cada tonelada de carbono orgánico adicional vía rastrojo estamos incorporando desde 250 a 260 kilogramos de carbono por hectárea. Es decir, que además de estamos con los rastrojos mantener los niveles de materia orgánica o mejorar, nosotros estamos haciendo un trabajo de resiliencia ante el cambio climático porque estamos fijando carbono en los suelos. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Todo tipo de sistema agroforestal que trabajemos y manejemos rastrojo, y ese sistema agroforestal, todo lo que piquemos, lo que cuando hagamos, digamos, manejo de sombra, lo dejemos ahí, eso es muy beneficioso. Ustedes pueden ver cómo los sistemas agroforestales, ya con un buen tiempo de manejo, no necesitamos aplicar tantas cantidades, son sistemas, tantas cantidades de nutrientes, son sistemas sostenibles. Sistemas silvopastoriles manejando una buena carga, ¿verdad? De carga de animal, digamos, de capacidad de carga de campo, y buen pastoreo, manejando sistemas silvopastoriles como los que ustedes ven ahí, la eucalena, ¿verdad? Con braquiaria, un buen tipo de sistemas silvopastoriles que tenemos digamos, un manejo sostenible tanto de nuestro ganado como de nuestro suelo. Eso es muy importante, sobre todo en aquellos suelos ácidos, sobre todo donde estamos entrando ahorita y que estamos devastando que se tala el bosque. Entonces, en vez de botar eso, podemos trabajar sistemas silvopastoriles y podemos mantener nuestro equilibrio biológico. El sistema agroforestal, digamos, con cacao y especies más agrarias, frutables, ¿verdad? Es una práctica de manejo agroecológico. Ya se probó, digamos, en varios proyectos, y lo vamos a meter en un proyecto de adaptación y resiliencia, el proyecto Bioclima para la zona del Caribe, que son los sistemas más sostenibles, sobre todo para suelos ácidos. Adelante. Sistema todo café tiene que, siempre he dicho, en el caso del café arábiga, ¿verdad?, establecerse con sistemas en especie de sistemas agroforestales, maderables, frutales, que es un sistema agroecológico, ya está aprobado. Y ustedes ven pues cómo la hojarasca de café tiene gran cantidad de nutrientes. Y adelante, lo otro pues digamos que no, como les digo, todo esto tiene que ir acompañado con obras físicas de conservación de suelo y agua, y si lo combinamos con rastrojo y abono orgánico, mejor. Como ustedes pueden ver en la gráfica, en una zona seca conserva humedad, pero el rastrojo también te ayuda y la barrera viva también físicamente te ayuda. Y si metemos, por ejemplo, barreras vivas como gandul, por ejemplo, en este caso nosotros tenemos nitrógeno, materia orgánica, y si tenemos una barrera viva con zacate limón, en este caso podemos hacer de utilidad esa venta de ese zacate limón y sacarle también beneficio a la conservación del suelo. Algunos retos pendientes, ¿verdad? Muy importante que, así como estamos trabajando hoy y hablando de un curso de prácticas de manejo sostenible de suelo, es muy importante, así como hemos hecho análisis de diferentes abonos orgánicos, conozcamos la diversidad de fuentes de materia orgánica, porque hay inmensas fuentes de materia orgánica.
como yo les presenté los abonos orgánicos, la hojarasca, los abonos verdes, pero hay inmensidad de fuentes que podemos utilizar las de abono orgánico, pero que todavía nos falta investigar. Tenemos que fortalecer la investigación de aquellas prácticas que optimicen la conservación, la dinámica de la materia orgánica. Nosotros decimos que estamos aplicando abono orgánico, estamos incorporando tanto, estamos fijando tanto, pero de hecho nos hace falta decir con exactitud y con precisión cuál es la mejor práctica para dinamizar y mejorar la materia orgánica. También tenemos que fortalecer la investigación, atrás, tenemos que fortalecer la investigación en esas prácticas que faciliten esa calidad y el aporte de materia orgánica y que la haga más rentable. Hay un término que ahora que estamos usando es bioeconomía. Esto tiene que ver, la materia orgánica tiene que ver con bioeconomía, porque son la utilización de los organismos vivos, de los productos y subproductos y el conocimiento de esos organismos vivos para hacerlos rentables y sostenibles. Ahora, tenemos que buscar cómo mejorar nuestro conocimiento sobre el manejo de la dinámica de la materia orgánica, ¿verdad? En tipos de suelo y ambiente específicos. Y aplicar y, digamos, fortalecer un enfoque agroecológico de manejo del suelo, ¿verdad? Que direccione el presente y el futuro en nuestra fertilidad del suelo. Esos son retos que tenemos a mediano y largo plazo. Aquí les quiero traer una foto de nuestro suelo, Laboratorio de Suelo y Agua, comandante Phil Castro Ruz. Ahí hacemos los análisis de abono orgánico, los análisis de carbono, todo tipo de análisis de suelo, bromatología, etcétera, para que ustedes, digamos, cuando vayan a hacer análisis, los que nos están escuchando, puedan mandar su muestra al laboratorio, un laboratorio que trabaja con la Red Mundial de Laboratorios de Suelo y que cada año nos certifican, ¿verdad? Adelante. Y pues estos son los costos, pues que si ustedes están interesados, que están los costos que nosotros desde el laboratorio, ¿verdad? Si quieren analizar abono orgánico, tenemos un costo, quieren analizar materia orgánica, en el suelo tenemos nuestros costos, tanto en suelo como en agua, ¿verdad? Eso es lo que yo quería hablar, pues es bastante, no crean, hablar de lo que es la dinámica de materia orgánica, cómo manejarla, es muy interesante, ¿verdad? Pero te felicito, pues, digamos, a este curso, porque realmente hemos dejado de hablar de suelos, solamente hablamos, sí, vamos a incorporar materia orgánica, pero tenemos que ver y ver realmente, como les decía, los retos pendientes, cuál tipo de materia orgánica o abono orgánica es que hace más sostenible ese suelo. Necesitamos todavía investigaciones, profundizar investigaciones. Muchas gracias. Está bien, agradecemos al compañero.